Al servicio de la muerte. Desde que yo era muy chico, mi madre se sorprendía cuando veía la manera tan natural con que yo aceptaba la muerte. Por lo general, los niños se caracterizan por ser altamente sensibles cuando tienen que enfrentarse a un acontecimiento de esta índole. La muerte de algún familiar muy cercano, o de una mascota muy querida, pudiera hacérmela en una mente como la de un niño, y esto pudiera convertirse en causa de traumas y hasta de trastornos de tipo psiquiátrico. Pero yo no. Decía que la muerte era solo parte de la vida y aún sigo pensando de la misma manera. Pues desde muy joven me apasionó este tema de la muerte. Todo fue gracias a mi padre, quien en vida fuera médico forense. Fue por ese motivo que me apropié de ese gusto por estar ahí, junto a los cuerpos en sus últimos momentos antes de ser entregados a sus familias. Mi nombre es Ricardo Valenzuela y soy embalsamador de cuerpos. Esta noche voy a contarles una de las historias más misteriosas y aterradoras que se puedan imaginar, vivida por mí, por lo que puedo dar fe de ella. En mis años de servicio he sido testigo de muchos acontecimientos, unos tristes y otros, como ya les dije, misteriosos y aterradores, sin que se pudiera dar una justificación coherente según la ciencia. Pero cada uno con sus propias matices, siempre con un toque paranormal. Como les había dicho anteriormente, mi padre se dedicaba a realizar la autopsia de los cuerpos. De ahí me vino ese gusto por estar dentro de una morgue. Sí, yo sé lo que están pensando y creo que hasta quizás pudieran tener un poco de razón, al menos en parte. Reconozco que para trabajar en una morgue hay que estar un poco loco, o de lo contrario no tener ni pizca de escrúpulos. Analizándolo desde ese punto de vista, yo creo que tengo un poco de las dos. Fue entonces que tomé la decisión más importante y radical de mi vida. En lo adelante, me dedicaría a servir a los que ya van a emprender el camino sin fin, para que ese camino hacia la eternidad fuera más placentero. Sin embargo, después de haber estudiado para ser médico forense como mi padre, decidí especializarme para poder llevar a cabo el embalsamamiento de los cuerpos. Esa técnica en sí requiere de algunos conocimientos, habilidades, amor al trabajo y, sobre todo, el respeto que se le debe tener al cuerpo. Desde siempre me apasionó todo aquello relacionado con la muerte, sobre los misterios que ésta envolvía. Sentía que todo lo relacionado con ella era muy interesante. Producto de eso nacieron en mí esos deseos desenfrenados por estar al lado de los fallecidos en sus últimos momentos, justo cuando se están despidiendo del mundo de los mortales. Recuerdo bien cómo fueron mis primeros años desde que adquirí un trabajo como embalsamador. Comencé como trabajador en la funeraria estatal del pequeño pueblo donde vivía en aquel entonces. Era la primera oportunidad de mi vida en que podía desempeñarme como embalsamador. Así que, aunque no tenía aún un salario para nada tentador, sí me sentía bastante satisfecho con la labor que desempeñaba. Recuerdo que en esa ocasión me encontraba trabajando como de costumbre. Había tenido mucho trabajo porque había tenido varios cuerpos que embalsamar en aquella jornada. Uno de ellos pertenecía a una joven muy bonita de poco más de 15 años. Había sido víctima de un accidente de tránsito cuando regresaba del colegio. Los padres deseaban conservarla así como se veía, sin que su cuerpo entrara en descomposición. La verdad, la muchacha al final del procedimiento se veía como si solo estuviera dormida. Después, en ese día, llegó otro cuerpo más. Cuando regresé de entregar el cuerpo de la chica a los padres, me crucé con Roberto, mi compañero de turno, que salía del salón donde laborábamos los dos. Iba empujando una camilla. De pasada, me dijo que regresaría enseguida, pero que yo fuera trabajando, que me había dejado un regalito sobre la mesa. No le di mucha importancia al comentario, porque para mí todos los cuerpos tenían el mismo valor, pero al entrar me di cuenta de que ciertamente este caso sería especial. No podía creerlo cuando entré. El corazón me dio un vuelco cuando vi el cadáver que estaba sobre la mesa.
Aquel cuerpo era de una niña, como de 4 años más o menos. Era una niña normal, nada fuera de lo común. Era muy hermosa y grande. A simple vista se podía notar que debía ser una niña muy amada porque estaba muy bien alimentada y tenía una piel muy cuidada. Lo único raro era que, pese a llevar fallecida más de 1 hora, aún sus mejillas conservaban un tono rosado. Para comenzar con el procedimiento, lo primero era limpiar muy bien el cuerpo que aún tenía restos de la autopsia que se le había practicado. La limpié muy bien con un paño untado en un líquido limpiador. En ese momento sentí una profunda tristeza en todo mi ser. Observé el cadáver por unos segundos y pensé en el profundo dolor que debían estar sintiendo los padres de ese angelito. Fue entonces cuando algo muy raro ocurrió. Las luces comenzaron a parpadear hasta apagarse completamente. Voy a confesarles que yo nunca he sido un hombre de sentir miedo, sin embargo, en esa ocasión fui presa del pánico. Primero quise pensar que solo era un corte de luz sin importancia, pero al mirar por la hendidura de la puerta, pude comprobar que el corredor estaba completamente alumbrado. Fuera cual fuera el defecto eléctrico, solo afectaba el salón de embalsamamiento. Comencé a caminar hacia la puerta de salida, con la intención de verificar que ciertamente el corte era solo allí y no era una ilusión óptica. Y en efecto, toda la funeraria estaba iluminada. Entonces tuve la idea de que quizás había sido algún problema en los fusibles. Ya me disponía a chequearlos, cuando escuché un sonido proveniente de la mesa donde hacía unos minutos había dejado el cuerpo sin vida de la niña. Un sonido que yo conocía muy bien y que me hizo estremecer por completo. Escuché el llanto muy triste. Yo sé que todos los llantos lo son, pero este era un llanto de dolor y desesperación. Obviamente se me pusieron los pelos de punta, porque era tan real que no cabía la hipótesis de que fuera producto de mi imaginación o tal vez del miedo. Comencé a preguntarme por qué solo se fue la corriente en el cuarto donde yo me encontraba. Entonces una luz se prendió de pronto en mi memoria y una idea fugaz llegó y siguió de largo. Roberto, mi colega de labor, me estaría jugando una broma. Entonces sonreí aliviado porque comencé a encontrarle un poco de lógica a aquella situación tan espeluznante. Quizás aquel llanto no fuera más que una reproducción de alguna grabadora o hasta de un celular. Y mi compañero desconectó la electricidad solo para asustarme. Roberto, no fastidies más con el numerito que no vas a asustarme, no pierdas tu tiempo, y acaba de entrar que yo no creo en fantasmas, dije, pero nadie contestó. En esos momentos me di la vuelta muy tranquilo para regresar a continuar mi trabajo, porque estaba convencido de que aquello se trataba solo de un mal chiste. Encendí la lámpara de mi móvil porque ya había perdido muchísimo tiempo y quería demostrarle a Roberto que no me importaba estar a oscuras para cumplir con mi deber. Sin embargo, en ese momento, bien que sentí como me tocaban el hombro con un fuerte apretón y al voltear no había nadie. «¡Diablos!», exclamé sin poder evitar que todos mis músculos se contrajeran por la impresión. Volví la mirada al cuerpo que estaba sobre la mesa intentando continuar el trabajo, pero no pude seguir. Completamente aterrado, pude ver que aquel cadáver tenía los ojos abiertos y de ellos brotaban lágrimas. Solté el teléfono con el susto y salí corriendo hacia la puerta, y luego continué mi huida al corredor abajo, en dirección al salón donde se velaban los cadáveres antes de llevarlos al panteón. Debía encontrar a mi compañero a toda costa para preguntarle de dónde rayos había sacado aquel cuerpo. A Roberto me lo encontré saliendo de la cafetería. Venía en dirección al salón con una taza de café en las manos. Al verme en aquel estado, me salió al paso y me gritó que me detuviera. Así lo hice aunque mis pies querían seguir corriendo hasta marcharme fuera de aquel lugar. «Diablos, Roberto, ¿de dónde rayos sacaste aquel cadáver?», exclamé haciendo acopio del poco aliento que aún tenía. Mi colega me miró con cara de quien no sabe de qué rayos yo estaba hablando y me preguntó incrédulo: «¿De qué cadáver me estás hablando, hermano?». «¿Cómo de qué cadáver, hombre?».
del cuerpo de la niña que me dejaste hace un rato para que lo embalsamara. No te hagas el tonto. En eso Roberto seguía sin entender. Me dijo que él llevaba mucho rato en la cafetería y que el último cadáver que llevó al salón era el de la muchacha de 15 años. Después de que yo fuera a entregárselo a los padres, él se había marchado a la cafetería y allí estuvo hasta ese momento, que salió ahora para llevarme un café pensando que quizás yo tuviera sueño. Le conté todo lo que había pasado, desde el mismo momento en que me crucé con él cuando salía con la camilla, hasta cuando vi a los ojos de la niña llorar. Pero Roberto seguía insistiendo en que después de terminar con el cuerpo embalsamado de la chica, jamás regresó al salón porque se entretuvo conversando con otro trabajador de la funeraria en la cafetería. Yo no entendía nada, y él tampoco. Me dijo que iría al salón para corroborar mi versión y me invitó a acompañarlo. Yo estaba negado a hacerlo, pero después de un rato, cuando estuve un poco más calmado, me decidí a acompañarlo. Quería disipar aquel mar de dudas que me estaba ahogando y arrancar de mi pecho aquella enorme agonía que me hacía retroceder. Caminamos por el corredor en dirección al salón donde se suponía que estaba el cuerpo. Roberto se veía bastante tranquilo. Lógicamente, pues no fue a él a quien le ocurrió aquello. Llegamos por fin y entramos. Al pararnos frente a la puerta, con sorpresa pude ver que ya la luz estaba encendida. Pero bueno, eso podría tener una explicación lógica. Quizás se había solucionado el problema que había propiciado que nos quedáramos a oscuras. No sé cuál, pero podría ser. Lo que sí no podía ser y no tenía explicación lógica era que, al entrar e ir hasta donde había dejado el cadáver, me encontrara con que la mesa estaba totalmente vacía. No lo podía creer. ¿Qué rayos estaba pasando? Alguien habría robado aquel cuerpo sin vida. ¿Y con qué objetivo? Le dije a Roberto que teníamos que reportar la desaparición de aquel cuerpo, pero él se negó. Me dijo que jamás trajo el cuerpo de ninguna niña al salón esa noche, por lo tanto, no era real. Yo me molesté mucho con él. Le dije que yo no estaba loco y que no le permitiría que me tratara como tal. Pero él insistía en que seguro me había quedado dormido y todo había sido un mal sueño. Estaba seguro de que lo que viví era tan real como la vida y la muerte. Por eso, muy molesto, salí al pasillo y caminé hasta la recepción donde estaba la registradora con el libro. Le pedí que me lo prestara, lo agarré y comencé a hojearlo. Estaba buscando probar que la niña había sido real. Pero al encontrar la última página, pude verificar que la lista de registro terminaba con el nombre de la chica que embalsamamos antes. Incrédulo, miré a Marlene, la muchacha que era la encargada del registro, y le pregunté por qué no había registrado a aquel cadáver en el libro, y hasta la amenacé con quejarme con la administración. ¿De qué me estás hablando, Ricardo?, exclamó entre incrédula y molesta por mi atrevimiento. La verdad, yo estaba a punto de sufrir un infarto de tan alterado que estaba. No entendía nada, pero al menos si todo había sido un sueño, no tendría problemas con la justicia por la misteriosa pérdida de aquel cadáver. Por suerte, después de ese misterioso incidente, no recibimos otro cuerpo para procesar. Como no había nada que hacer, fuimos hasta el cuarto que estaba preparado para que los trabajadores descansáramos. Enseguida Roberto se durmió, pero yo, por mucho que me esforzaba, no lograba hacerlo. Pues aquella incertidumbre no me dejaba conciliar el sueño. Yo no estaba loco como todos pensaban, no tenía cómo probarlo, pero todo lo que había dicho era verdad y por eso era que aquel asunto me daba vueltas en la cabeza. Habían pasado más de 2 horas cuando cerré los ojos intentando obligarme a descansar, cuando comencé a sentir un frío horrible, de esos que llegan a provocarte dolor en todas las articulaciones del cuerpo. Entonces pensé que la calefacción se hubiera descompuesto y me senté en la cama con la intención de ir hasta el armario por una cobija que pudiera proporcionarme un poco de calor. ¡Rayos!, exclamé sin poder evitarlo cuando vi la silueta de la niña parada delante del armario.
La luz estaba apagada, pero estaba seguro de que era ella y que por algún motivo estaba allí. Entonces volví a cerrar los ojos y con mis 2 manos los froté desesperadamente, y al abrirlos ya no vi nada más que oscuridad. Me preguntaba por qué aquel fantasma estaba atormentándome precisamente a mí, si yo nunca antes la había visto. Sabía que quería decirme algo y si era así, seguro se me iba a revelar otra vez. Pensé en despertar a Roberto y decirle que aquella niña había estado allí, dentro de aquella habitación, pero luego desistí. Seguramente me tacharía otra vez de loco o diría que había sido un sueño. Así que lo dejé dormir y me acosté otra vez, porque les confieso que tenía tanto miedo que no me atreví a levantarme para ir por la cobija. Por fin llegó la mañana, y por suerte, esa noche no tuvimos ninguna otra solicitud de servicio. Cuando llegó el relevo, entregamos el salón como lo hacíamos siempre y después, mi compañero y yo fuimos hasta el parqueo para recoger nuestros autos y marcharnos a casa por fin. El velador que estaba en el parqueo me entregó la llave del carro muy sonriente y después de desearme los buenos días, se marchó. Esa mañana estaba particularmente cansado. Pensaba que, desde que llegara a mi departamento, me iría a dormir todo el día. Pero por mucho que me esforzaba, no lograba dejar de pensar en aquel caso tan misterioso y aterrador. Recuerdo claramente que comencé a sentir aquella sensación tan rara que ya conocía. Era como si alguien me estuviera observando fijamente. No sé si ustedes saben de lo que hablo, pero sentía una influencia en mí que me obligaba a pensar que había alguien en el asiento trasero de mi carro, mirándome fijamente. No me atrevía a voltear y mucho menos a mirar por el retrovisor, pero presentía que el espíritu de aquella niña estaba en el asiento trasero de mi carro, no sé con qué objetivo. Entonces decidí fingir que no me había dado cuenta de su presencia. Crucé toda la ciudad con aquella opresión en mi nuca, aquel sobresalto cuando una ráfaga de aire frío me refrescaba la espalda. Ahora sé que lo más inteligente hubiera sido encararla y preguntarle qué quería de mí, porque era obvio que por algo me perseguía. Pero por mucho que me esforzaba, no podía hacerlo. El miedo que sentía era tan grande que el solo hecho de pensar que estaba siendo acosado por un ser del más allá, me congelaba. Por fin llegué a mi edificio. Dejé el auto en el parqueo que compartimos todos los que convivimos en él, y después de subir en el ascensor, por fin me vi abriendo la puerta de mi casa. Tengo la costumbre de separar las cosas que llevo al trabajo de las que utilizo diariamente en mi casa. Hay que tener claro que he trabajado con cuerpos de todo tipo y algunas enfermedades son muy contagiosas. Por eso, cuando entro, lo primero que hago es ir directamente a dejar mis pertenencias en el lugar que tengo habilitado para eso, y después me voy directo al baño para ducharme y arrancar de mi cuerpo cualquier virus o bacteria que pudiera venir adherida a él y que pudiera contagiarme con alguna enfermedad. Después, el resto es siempre igual, desayunar y luego acostarme a dormir para recuperar fuerzas. Cuando me ducho, por lo general lo hago con agua tibia. Pero cuando lo hago después de venir de preparar cadáveres, siempre utilizo agua lo más caliente que mi cuerpo pueda soportar. Precisamente de una manera preventiva por ese motivo que le acabo de explicar. Sé que según dice la ciencia, el agua demasiado caliente no es buena para la salud, porque tiende a coagular un poco la sangre además de hacer daño a los huesos, y eso no es recomendable para nada. Pero ya se me ha hecho un hábito que no puedo ni quiero dejar. Cuando cerré la ducha para salir del baño, algo muy extraño sucedió. Alguien me alcanzó la toalla. Me quedé pasmado con ella en las manos sin saber qué debía hacer. Casi por instinto, me asomé por detrás de la cortina que cubre la ducha, pero no había nadie. ¿Cómo era posible aquello? No sabía, pero podía imaginarme quién me había hecho el favor de alcanzármela. Ya estaba decidido, cuando se hiciera presente otra vez, le preguntaría qué quería de mí, para ver si por fin me dejaba en paz. Así lo hice. Pues mientras preparaba el desayuno, la volví a ver.
Con su cuerpo menudo, su bata blanca y sus 2 pies descalzos estaba parada justo delante de la mesa. La miré fijamente aunque tenía mis dudas, pues en el fondo sabía que si no daba ese paso, jamás me libraría del acoso del fantasma de aquella niña. Dime, pequeña niña, ¿qué quieres de mí? Ella no dijo nada, solo me miró con aquellos ojos tan lindos de color azul y luego caminó hacia donde yo estaba. Estiró su manita y me alcanzó una llave y un pedazo de papel. Después solo se fue desvaneciendo hasta desaparecer por completo. La llave era de una casa, lo sabía por la forma y el tamaño. Cuando desenvolví el pedazo de papel, pude verificar que allí estaba escrita una dirección. Por algún motivo, la niña me había escogido a mí para ir a aquel lugar, y si no lo hacía, jamás dejaría de perseguirme. Entonces comprendí que no me quedaba otra que hacer lo que ella quería. Y mientras más rápido lo hiciera, más rápido me dejaría en paz. Pues bien, dije adiós a mis planes de dormir. Me preparé un desayuno estimulante y salí a cumplir con la encomienda matutina. Escribí la dirección en el mapa del celular para que me guiara porque no tenía ni idea de dónde era aquel lugar. Después de atravesar media ciudad, llegué hasta donde me indicó el teléfono y aparqué justo delante de aquella casa tan lujosa. Me bajé y pude comprobar que todo allí estaba en total silencio. Llamé varias veces, pero nadie contestó. Sabía que invadir una propiedad privada es un delito castigado por el Código Penal y que me podía costar caro, pero escuchaba claramente la voz de la niña que me pedía que por favor entrara. Y así lo hice. Con mucho cuidado salté la cerca, rezando porque nadie fuera a verme y llamar a la policía. Porque, de ocurrir, entonces sí estaría perdido. No tenía cómo explicar que estaba allí porque el espíritu de una niña me estaba incitando a hacerlo. Caminé y cuando estaba por llegar, 3 perros muy furiosos salieron a mi encuentro. Comencé a retroceder porque, pese a que sus cuerpos estaban bastante delgados, sí se veían muy molestos con mi presencia invadiendo su territorio. Pensé que no podría escapar de ellos, pero cuando estaban a pocos metros de mí, se detuvieron y comenzaron a mover la cola y siguieron de largo, ignorando por completo mi presencia. Seguí hasta la entrada, saqué la llave que llevaba guardada en uno de los bolsillos de mi pantalón y abrí la imponente puerta de cedro pulido. Cuando entré, sentí aquel mal olor tan fuerte y que yo conocía muy bien. Pues dentro había cadáveres en descomposición y de muchos días. En eso seguí caminando y en la sala encontré 2 de ellos. Por la ropa que llevaban puesta, parecía ser los trabajadores de servicio. Salí para el patio intentando buscar aire fresco con el que llenar mis pulmones y encontré 2 más flotando en la piscina. Era la escena de un crimen en masa y en algún lugar de aquella lujosa mansión estaba el cuerpo de aquella niña. Pero sin dudas ya había cumplido su objetivo, que era que alguien descubriera los cuerpos para que por fin les dieran sepultura, y el escogido fui yo. Me imagino que lo hizo por varias razones. Entre ellas, por la manera tan respetuosa con que yo trato a los cuerpos con los que trabajo. Pero ya no tenía nada más que hacer allí. Así que volví a salir de la misma forma que entré, procurando pasar desapercibido para no buscarme problemas por invadir una propiedad privada. Cuando estuve afuera, llamé de manera anónima a la policía para reportar que de aquella casa salía un mal olor. En solo minutos, toda la calle estaba llena de oficiales de todo tipo y rango. El fantasma de la niña no volvió a molestarme después de aquel día. Pero yo recuerdo ese episodio como uno de los más impactantes de toda mi carrera, aunque les confieso que no fue el único. Si te gustan los relatos, ayúdanos con un like o deja un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de los relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Mara Rey.